Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 24:6. Lucas 24:6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Amén y amén. Estamos a punto de celebrar simbólicamente el acontecimiento más glorioso de toda la historia humana. No fue un milagro más, fue el milagro que cambió el destino de la humanidad, y es la resurrección de Jesucristo, que es el fundamento de nuestra esperanza, el corazón del Evangelio y de la evidencia del poder de Dios sobre toda fuerza del mal. Amada iglesia, en aquel amanecer del primer día de la semana, mientras la tierra todavía guardaba silencio, un grupo de mujeres caminaba hacia una tumba con lágrimas en los ojos y tristeza en el corazón. Habían visto morir a Jesús, habían escuchado sus últimas palabras y ahora pensaban que todo había terminado. Pero algo maravilloso que me llama la atención y quiero que usted en esta mañana se centre en este mensaje. El enemigo pensó que había ganado cuando Jesús murió en la cruz, y hasta el infierno celebró cuando el cuerpo fue colocado en la tumba. Pero al tercer día la tierra tembló, la piedra fue removida y la muerte fue derrotada para siempre. Porque es que la Pascua no es solo una celebración histórica, es una proclamación eterna. Jesucristo vive, Jesucristo vive. Y como primer punto de 20, la tumba vacía es el fin del temor y el principio de la esperanza. Ahí en Mateo 28:5 dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, dice la palabra, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Aleluya. Aquellas mujeres caminaban hacia la tumba con especias aromáticas. Iban preparadas para honrar a un muerto, no para encontrarse con un milagro. La piedra era grande, el sello romano era firme, los soldados estaban vigilando. Todo parecía definitivo, pero cuando llegaron, algo había cambiado. La piedra estaba removida, la tumba estaba abierta, el cuerpo no estaba. El ángel dijo:
Y dijo una frase, yo creo que la más poderosa y jamás pronunciadas. No está aquí, ha resucitado. Ese anuncio rompió el temor, disipó la tristeza y abrió el camino de la esperanza. Muchos hoy viven con piedras en el corazón, piedras de miedo, fracaso, enfermedad, culpa, dolor o incertidumbre. Pero la resurrección nos recuerda que ninguna piedra es más grande que el poder de Dios. Tal vez alguien ha vivido hoy o ha venido hoy con temor en su corazón. Tal vez el enemigo te ha dicho que todo terminó, que ya no hay solución, que tu historia está sellada. Pero la tumba vacía nos enseña que Dios tiene poder para mover piedras que nadie puede mover. No importa qué tan sellada esté tu situación, Dios puede abrir lo que parecía cerrado. La tumba vacía representa la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Y es que leemos desde Génesis, la muerte entró por el pecado, pero la resurrección entró porque Cristo destruye el dominio de la muerte. Ahí usted puede leerlo en Hebreos 2:14. Ahí puede buscar esta referencia que les acabo de decir. Una tarea para hoy. La resurrección no fue simbólica, fue literal, física y gloriosa. El cuerpo de Cristo resucitó transformado, demostrando que la muerte no tiene la última palabra. Les contextualizo históricamente. En ese tiempo las tumbas en el siglo I eran cadáveres cavidades talladas en roca, selladas con piedras que podían pesar más de 1 tonelada. Además, los romanos colocaban sellos oficiales que nadie podía romper sin enfrentar pena de muerte. El hecho de que la tumba estuviera abierta sin intervención humana demuestra claramente un acto sobrenatural. La tumba vacía es una señal profética de que Dios no abandona lo que comenzó. Cuando parece que todo terminó, Dios apenas está comenzando. La tumba vacía anuncia que tu historia no termina en derrota, sino en victoria. Aleluya. Como segundo punto, el Cristo resucitado, la confirmación de nuestra fe y nuestra esperanza. Ahí en 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea que aún estaría en vuestros pecados, dice la palabra. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La resurrección no es una idea religiosa, es el fundamento del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría salvación.
Si Cristo no hubiera resucitado, no habría esperanza eterna. Pero Cristo sí resucitó y esto cambia todo, amada iglesia. Jesús se apareció a María Magdalena, se apareció a los discípulos, se apareció a los caminantes de Emaús, se apareció a más de 500 personas. Esto no fue una ilusión, fue una manifestación real. Los discípulos antes tenían miedo, ahora predicaban con valentía. ¿Por qué? Porque habían visto al Cristo resucitado. Nuestra fe no está basada en sentimientos ni en tradiciones humanas. Nuestra fe está basada en una realidad histórica. Y no solo histórica, sino espiritual, amada iglesia. Cuando todo falla, la fe en Cristo permanece firme. Podrá venir pruebas, luchas, dificultades, pero quien cree en Cristo, ese Cristo vivo, nunca vivirá sin esperanza. Aleluya. La resurrección valida el sacrificio de Cristo como suficiente para la redención. Dios aceptó su sacrificio y lo levantó de entre los muertos como señal de victoria. La resurrección también es el fundamento de nuestra justificación delante de Dios. Los testigos de la resurrección fueron fundamentales en el crecimiento de la iglesia primitiva. Muchos de ellos sufrieron persecución y muerte, pero nunca negaron haber visto a Jesús. Esto demuestra que no era una historia inventada, era una verdad vivida. Porque es que la resurrección no solo confirma la identidad de Cristo, confirma tu destino eterno. Porque Él vive y tú puedes vivir sin miedo al mañana. Aleluya. Una fe en Cristo produce una vida llena de esperanza viva. Y como tercero y último punto en esta mañana, el poder de la resurrección, una vida nueva para los creyentes. Ahí en Romanos 6:4 dice: para que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. La resurrección no solo ocurrió hace más de 2000 años. Su poder sigue activo hoy. Hoy está vivo. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba puede levantar tu vida hoy. Puede levantar al caído. Puede levantar y restaurar al herido. Puede transformar al pecador. Porque es que la resurrección no es solo historia, es experiencia. Amada iglesia, Dios no quiere que vivas en el pasado. Él quiere que camines en vida nueva. Cristo resucitó, tú también puedes levantarte de la depresión, del pecado, del desánimo, de la derrota, de la culpa. Hoy es el día de resurrección para tu vida. El creyente participa espiritualmente en la muerte y resurrección de Cristo. Eso significa que el pecado ya no tiene dominio sobre él. La resurrección introduce una nueva naturaleza espiritual en el creyente. Les cuento,
En la iglesia primitiva, el bautismo era una representación visual de morir con Cristo y resucitar con Él. El creyente descendía al agua como símbolo de muerte y salía como símbolo de vida nueva. El poder de la resurrección no solo transforma tu destino eterno, transforma tu presente diario, te levanta del pasado y te introduce en el propósito de Dios. Porque es que el mismo poder que levantó a Cristo puede levantar tu vida hoy. Y celebramos la victoria más grande que jamás se ha registrado. La cruz no fue el final, la tumba no fue la derrota, la muerte no tuvo la última palabra. La resurrección declara que hay esperanza para el perdido, que hay esperanza para aquel que quizás dice ya no hay solución. La resurrección declara que hay esperanza para el perdido, hay perdón para el pecador, hay vida para el que cree. La piedra fue removida, la tumba quedó vacía. Cristo vive. Y el poder que levantó a Cristo te levanta a ti en esta mañana. Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Hoy es día de levantarse. Hoy es día de creer. Hoy es día de recibir la victoria de Cristo. Porque solo Él la puede dar. No andamos con un Cristo muerto. Andamos y adoramos a un Cristo resucitado. No seguimos una tradición, seguimos una verdad viva. No vivimos en derrota, vivimos en victoria. Porque en esta mañana gloriosa declaramos: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Padre, gracias Señor por tu palabra. Esa palabra que nos levanta, que nos restaura, que nos ayuda en esta mañana. Quizás mañana de cansancio, de tristeza, de dolor. Quizás donde no hay esperanza. Hoy tú das una palabra de esperanza para aquel que quizás dice: ya hasta aquí llegué. Pero es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.